Bueno, entonces el tema que vamos a hablar hoy es sobre las emociones y la salud. ¿Y por qué las emociones y la salud? Porque las emociones, aunque no lo creamos, es un tema muy ajeno a nosotros las personas. Usualmente sabemos que existen, ¿verdad? Pero solamente nos guiamos bajo la premisa de que la felicidad es el objetivo y que hay emociones negativas y que hay emociones positivas y que las negativas nunca las debería de sentir y demás, ¿verdad? Entonces, las emociones es importante hablarlos, porque cuando hablamos de regulación emocional, como es el tema propuesto, ¿verdad? Tenemos que empezar por conocer las emociones y las características de las emociones, y no es solo que es tristeza, miedo y felicidad, ¿no? Sino que hay muchísimas más, y este es el principal aspecto por abordar en salud mental. ¿Por qué? Porque salud mental requiere muchísimo estrategias de afrontamiento ante las diversas situaciones de la vida, ¿no? La vida es demasiado impredecible, ¿no? En terapia no trabajamos cómo afrontar una situación en particular, sino cómo puedo tener herramientas para afrontar diferentes situaciones en la vida, ¿no? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por una definición muy básica de lo que es una emoción, ¿verdad? Porque también a veces tenemos confusiones entre qué es una emoción, qué es un sentimiento, y entonces defino una emoción como algo muchísimo más complejo, lo defino como el sentimiento, por ejemplo, de desesperanza, ¿no? Y no necesariamente eso es una emoción, eso es un sentimiento. Entonces una emoción es una respuesta adaptativa de supervivencia ante situaciones que nos importan en algún sentido. Una emoción nunca va a venir por algo que a mí no me importa. Y no es porque seamos poco empáticos, perdón, ni porque seamos egoístas. Es porque sí funciona nuestro cuerpo, porque las emociones vienen como una forma de ayudarnos a sobrevivir. Esta complejidad humana que tenemos de sentir emociones, de actuar rápido, de tener impulsos emocionales y demás, es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie hasta el punto en el que estamos ahora. Entonces las emociones tienen una larga data. Del momento en el que llegamos al planeta, digamos, las emociones vienen. Las emociones en otros momentos nos ayudaban a correr de leones, a escapar de tigres, a protegernos en una cueva, a unirnos a otras personas. Esto hacen las emociones. Entonces, lo primero que quiero que tengamos muy presente es que mis emociones siempre me están ayudando a sobrevivir. Todas y cada una de ellas son una forma de yo poder sobrevivir. Sin ellas, yo no podría en lo absoluto estar aquí. Me hubiera muerto como en 2 segundos. Entonces, pasa que a veces nada más tenemos malestar, ¿verdad? Simplemente, porque obviamente las personas nunca llegan a terapia ni se quejan de la felicidad, solamente del malestar. Entonces a veces llegan personas y dicen como, no sé, solamente me siento mal, ¿verdad? No sé, me siento rara, no sé, es raro, no sé, siento como algo, ¿verdad? Y eso a mí lo que me habla es que tenemos las personas una falta de identificación emocional. Las personas realmente no somos educadas para identificar y hacer algo con nuestras emociones. Estamos muy educadas simplemente para tapar, para guardar, ¿verdad? Para no sentir las emociones. Por ejemplo, pensemos cuando un chiquito se cae, ¿verdad? O sea, un niño o una niña, ¿verdad? Está jugando y se cae y empieza a llorar. ¿Qué empezamos a hacer inmediatamente las personas adultas? ¿Cómo le regulamos ese momento emocional? De uno empezamos a decir, nada pasó, venga, venga, vea, distráigase, ahí hay un perrito, ¿verdad? Y le señalamos algo para que deje de llorar. Esas señales, por más bien intencionadas que sean, lo único que hacen es que esa persona no tenga una buena relación con sus emociones. Cuando tenemos, por ejemplo, un duelo, cuando una persona se muere, ¿verdad? Yo qué sé, a una amiga muy cercana se le muere su mamá, ¿verdad? Y de pronto empiezo a darle frases que intentan de alguna manera hacerla sentir bien de inmediato, ¿verdad? Ella está en un mejor lugar, ella va a estar bien, ¿verdad? Tranquila, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Son intentos desesperados para que las emociones mal llamadas negativas, y ahorita vamos a ver por qué mal llamadas negativas, para que las emociones supuestamente negativas no se manifiesten, ¿verdad? Siempre estamos en esta desesperación de nunca sentir malestar y esto es completamente inhumano e imposible. Entonces necesito tener una buena relación con mis emociones, con todas y cada una de ellas. A veces cuando yo doy este tipo, esta charla en particular, la doy muchas veces, y las personas tienen la expectativa de que me van a dar técnicas para cuando yo me siento mal, ¿no? Y es como un balde de agua fría cuando yo le digo a las personas, incluso en terapia, que yo no le voy a quitar el malestar, que yo no voy a pelearme con ese malestar y no nos vamos a pelear con la tristeza, con la ansiedad, con el enojo, con ninguna de ellas, sino que vamos a aprender a pasar por ellas, a sobrevivir con ellas, ¿verdad? Y a entenderlas y darles un espacio.
dentro de mi vida, ¿no? Entonces, necesito una buena relación con las emociones y para esto necesito conocer sus características, porque como les decía, las conocemos muchísimo menos de lo que creemos, ¿no? Entonces, les voy a presentar, perdón, varias características importantes de la respuesta emocional humana. La primera característica, y quizás es la más importante que ustedes tengan en mente, es que las emociones son impermanentes. Puede parecer demasiado obvio y demasiado lógico, pero esto es lo último que pensamos cuando estamos ante el malestar. Díganme ustedes si no es cierto, o sea, cuando terminamos una relación, cuando estamos en un mal momento, ¿verdad? Se siente como que va a ser para siempre. Yo no voy a poder soportar esto, va a ser demasiado difícil, nunca más voy a conocer a alguien, ya no soporto sentirme tan triste, ya no soporto sentirme de esta manera, se siente como si va a ser una condena para toda la vida, ¿no? Cuando realmente es importante saber que no podemos experimentar una forma continua por un largo tiempo, simplemente porque el cerebro no funciona de esta forma. Nuestro cerebro es como bastante codo con respecto al gasto energético, ¿verdad? Entonces él no va a mantener una respuesta emocional por un tiempo demasiado largo. ¿Por qué? Porque es un gasto demasiado grande. Mi cerebro necesita para mantener una emoción activar todos los sistemas del cuerpo. Necesita bombear más sangre, necesita mantener el sistema respiratorio muy agitado, necesita tener tensión muscular. Todo esto es un gasto energético demasiado grande. Entonces, ninguna emoción se va a mantener por un tiempo demasiado largo. Obviamente, esto lo hablamos con emociones más transitorias, no estamos hablando de trastornos, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno depresivo o situaciones más agravadas como por ejemplo un trastorno bipolar o cosas así, pero no es nuestro día a día, ¿verdad? Cuando no estamos pasando por una situación como estas que acabo de mencionar, en nuestro día a día no es posible experimentar una emoción de forma continua por un largo tiempo, ¿no? Entonces es importante entender que son impermanentes precisamente por esto, porque mi cerebro no va a aguantar mantenerlas por tanto tiempo, ¿no? Las emociones siempre van a surgir y en algún momento van a desaparecer. Si en este momento, nosotras estando aquí todas acá sentadas, empieza a temblar, ¿verdad? Pues obviamente va a ser como un pequeño susto, ¿verdad? Va a ser como, uy, puede que le tengamos miedo o no le tengamos miedo, pero siempre es un estímulo inesperado, entonces nuestro cerebro va a reaccionar. Entonces en ese momento, ¿verdad? Vamos a ver como el, uy, ¿verdad? Y han sentido como ese pequeño mini infarto que a una le da a veces, ¿verdad? Como cuando siente un sustillo, cuando se va a caer o algo así. No hacemos nada para que desaparezca realmente. Yo no me regulo en ese momento, no hago absolutamente nada y ellas desaparecen solas. Y es precisamente por esa característica impermanente de las emociones. Ahora, ¿qué es el problema? Que las alimentamos con algo que se llama rumiación. Y eso es de overthinking, ¿verdad? Que está muy popular en redes sociales, pero se llama realmente pensamiento rumiante. ¿No? El pensamiento rumiante suele ser un pensamiento además muy negativo y un pensamiento muy irracional. Entonces, este pensamiento rumiante me alimenta la emoción. Es decir, viene el temblor, ¿verdad? Empieza a moverse, yo me asusto, ya para, pero en ese momento empiezo, uy, mi casa es de 2 pisos, ¿y si se viene el piso de arriba? ¿Y mi mamá? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará en la casa de ella? Hace mucho rato no me responde el celular, le mando un mensaje a mi mamá y entonces comienzo a pensar que mi mamá debe estar muerta, atrapada en un montón de escombros y que debe estar pasando tal y tal cosa. ¿Y qué va a pasar? Y ahorita yo tengo que salir y si me quedo acá encerrada, ¿verdad? Ese pensamiento rumiante sí me mantiene la emoción activada. Ya les voy a enseñar cómo. Las emociones son como las olas, ellas surgen, llegan a su punto más alto y se desvanecen en teoría, ¿verdad? El tema es que a veces en ese punto alto, como les decía, viene la rumiación, ¿verdad? Y nuestro cerebro no solamente reacciona a un estímulo externo, como lo puede ser, por ejemplo, el temblor, sino que también reacciona a estímulos internos, como por ejemplo el pensamiento o las sensaciones físicas. Entonces el pensamiento por sí solito puede mantenerme este sistema de alerta, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de una emoción como la ansiedad, suele haber un pensamiento que la mantiene ahí arriba. ¿No? ¿Y qué van a pensar de mí cuando lleguen? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si dicen tal cosa? ¿Y si piensan que soy una mala psicóloga? ¿Y si me hacen una pregunta que es demasiado difícil y no voy a saber responder? ¿Y si se me va el tiempo? ¿Y si se me apaga la compu? ¿Y si algo pasa? ¿Y si me veo fea? ¿Y si tal cosa, verdad? Eso me va a mantener en la ansiedad arriba. ¿Por qué? Porque es la señal que yo le estoy dando a mi cerebro de que tengo una amenaza potencial, ¿verdad? Entonces es importante entender que el pensamiento es particularmente importante cuando hablamos de un tema de regulación emocional, porque no todo se trata de técnicas, no todo se trata de que vos respires bonito, sino que se trata de qué pensás vos, cuál es el contenido de ese pensamiento, y eso es parte importante de lo que trabajamos en la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad?
¿Cómo son esos pensamientos? ¿Qué estás diciéndote a vos mismo? Yo soy demasiado mala psicóloga realmente, ¿no? Puedo tener una agenda llena, pero yo soy demasiado mala psicóloga. Es este famoso síndrome del impostor que realmente no existe, pero bueno, sí se popularizó por redes sociales. Este famoso síndrome del impostor que realmente es un pensamiento rumiante obsesivo sobre una mala percepción de mi trabajo realmente, porque las personas no basamos nuestro pensamiento siempre en evidencia, lo basamos en hechos aislados y atamos un cabo con otro, y entonces yo digo que como ustedes no me están hablando en este momento, yo comienzo a pensar que es que ustedes les parece poco interesante, o les parece que yo soy pésima psicóloga, o les parece que yo hablo demasiado mal y demasiado raro y demasiado rápido, ¿verdad? No tengo evidencia de eso, pero simplemente lo pienso como un pensamiento automático. Y eso me mantiene arriba la emoción de la ansiedad, porque estoy pensando que ustedes están evaluándome mal, ¿verdad? Entonces, como les decía, en teoría las emociones van a surgir, llegan a su punto más alto y se desvanecen, como en el primer ejemplo del temblor, pero si yo le doy contenido, yo las alimento y las mantengo muchísimo más arriba. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Otra característica es esto que les estaba diciendo. Las emociones no son buenas ni malas, solo son emociones. Hay una muy mala concepción de que hay emociones positivas y negativas. Si una emoción fuese negativa, no tendría sentido de estar. O sea, el cuerpo humano es demasiado bien diseñado, digamos, o sea, bien evolucionado, como para pensar en este momento que hay algo que está pasando mal solamente porque sí, ¿verdad? Que todo lo traemos evolutivamente y se mantiene solo porque sí, ¿verdad? Entonces no hay ninguna emoción que sea buena o mala. Simplemente todas nos ayudan a sobrevivir. Hay algunas que son más incómodas que otras, pero es porque nos mandan un mensaje diferente, una señal diferente, ¿no? Y estoy hablando de señales directas, no estoy hablando de ningún tipo de, ¿qué me dice mi tristeza? Me dice que tengo que, no sé, alejarme de tal persona. No, ahorita vamos a ver qué nos dicen realmente las emociones, pero todas ellas me ayudan a sobrevivir, ¿no? Nadie, lo que pasa es que nadie nos enseña a tener una buena relación con las emociones, como les decía. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos a una persona llorar? Inmediatamente la abrazamos, ya no llore porque yo lloro, ¿verdad? No te sientas triste, no, tranquila, todo va a pasar, todo va a estar bien, ¿verdad? De inmediato empezamos a abrumar con este sobrepensar positivo que a mí honestamente me cansa un poco. Este tema de piense siempre en positivo y demás, no es que sea pesimista, es que la vida es demasiado compleja como para exigirle a las personas a pensar siempre en positivo. Hay situaciones demasiado difíciles que no las podemos traducir de positivo. El tema es que tenemos que tener una buena relación con las emociones parte de la vida, ¿no? Entonces, si pensamos que son malas, las vamos a huir, las vamos a evitar, y entonces ya no quiero sentir ansiedad, y entonces, ¿qué hago? Entonces empiezo a llamar a alguien, entonces tomo alcohol, entonces me pongo a fumar, porque no quiero sentir esa emoción, y entonces me siento triste porque acabo de terminar con alguien, y entonces de inmediato empiezo a buscar compulsivamente en Tinder, ¿verdad? Con quién me vuelvo a bailar para tapar un poco esa herida. Las personas siempre andamos buscando poner curitas y nunca le hacemos frente a que nos sanen la herida, a que esa herida mientras la sanan arde, a que nos pasen hilo y la cosan y esperar a que cicatrice. Andamos poniendo un montón de curitas y las curitas se quitan y ponemos otra y eso es lo que estamos haciendo por la vida. Porque es imposible solamente sentir felicidad. La meta de la vida nunca tiene que ser feliz totalmente, porque esto es imposible, ¿no? Porque las personas tenemos demasiadas áreas en nuestra vida como para pensar que en algún momento es posible que todo, absolutamente todo esté bien y absolutamente bajo control, ¿no? Esto es imposible, la vida es muy impredecible, ¿no? Por ejemplo, puede que alguno de ustedes tenía una vida perfecta en algún momento, ¿verdad? Supongamos que antes de pandemia y de pronto vino la pandemia y les cambió todo. Y entonces por el distanciamiento ya no ven a sus amigos y se sienten mal y tienen que ver más a su familia y quizás no tienen una buena relación con su familia, ¿verdad? Esto ustedes no lo podían controlar, no podían garantizarse una felicidad absoluta, pero entonces tenemos que aceptar las emociones que vienen como parte de enfrentar esas situaciones que trae la vida, pero siempre estamos intentando ponernos como esta métrica de que yo tengo que llegar siempre a la felicidad, ¿no? Y de nuevo, no lo digo desde un pensamiento muy depre, ¿verdad? De que, ay, de que quedémonos en la tristeza y demás, porque tampoco eso es saludable. Sin embargo, es que la tristeza va a durar un ratito y luego se va a ir. La ansiedad también, el enojo también va a durar un ratito y se va a ir si yo lo permito, ¿verdad? Pero es imposible sentir solo felicidad. Entonces, toda esta, yo le llamo como mucho psicología, libro del más por menos, que es como sea feliz en 10 pasos, con claves para ser completamente feliz, claves para ganar éxito en no sé qué, no sé cuánto, o sea, esto es imposible, ¿no?
Las personas tenemos que aprender a aceptar el malestar y si no vamos a durar toda nuestra vida luchando contra el malestar y pasando por desapercibidos los pequeños momentos de felicidad parcial que podemos tener, ¿no? Otra característica es que todas las emociones son útiles y todas y cada una de ellas tiene una función en particular. Las emociones nos preparan para actuar. Esto se llama un impulso de acción y ahorita lo vamos a ver en más detalle. La expresión emocional es lo que realmente llegamos a hacer tras experimentar una emoción. Yo tengo como dos fases, por así decirlo. La primera es el impulso de acción y la segunda es la expresión emocional, ¿no? Todas ellas me ayudan a adaptarme al entorno. Es decir, si yo no tuviese ansiedad, hablo mucho de la ansiedad porque es uno de los temas que se populariza mucho y que se habla mucho y se tienen muy malas concepciones sobre el tema de la ansiedad porque las personas dicen cosas como padezco de ansiedad cuando la ansiedad no es un padecimiento, es una emoción completamente innata que a veces puede llegar a niveles en los cuales puede ser descontrolada, tan descontrolada que es muy problemática, ¿verdad? Pero la ansiedad es una emoción normal, por eso hablo mucho de ella, porque estoy segura que aquí al menos hay una persona que ha dicho en algún momento padezco de ansiedad, ¿verdad? O me dieron un diagnóstico de ansiedad, también me dicen, y yo no entiendo cómo un colega da un diagnóstico de ansiedad, pero bueno, las emociones, todas y cada una de ellas son útiles y tienen una función. Por ejemplo, la ansiedad, ¿verdad? Si yo no tuviese ansiedad, ¿verdad? Yo ahorita salgo de mi casa caminando a las 8 de la noche como si nada, con el celular, con la compu y quizás vivo en un barrio no tan bonito, ¿verdad? O quizás es muy solo, o quizás, no sé, a esa hora, no sé, siempre hay no sé, como unos maecillos ahí raros en la esquina o algo así, ¿verdad? Entonces yo salgo como si nada, sin ningún tipo de precaución y de pronto me empiezan a seguir y yo me quedo tranquila como si nada, no busco auxilio, no busco nada. Si no tuviese ansiedad, así sería mi vida. La ansiedad me ayuda a actuar rápido, la ansiedad me ayuda a reaccionar inmediatamente ante una potencial amenaza. La ansiedad está interpretando mi contexto y dice, mira, este barrio no está como que muy bonito, ya es tarde, no hay mucha gente, voy a ponerle a caminar rápido. Eso es lo que hace la ansiedad. La ansiedad le dice al cerebro, hey, bombeeme mucha sangre al corazón, manténgame el ritmo cardíaco rápido y tense los músculos porque en cualquier momento necesito huir, correr o atacar a algo, ¿verdad? O golpear a algo o pelear contra algo. Entonces, por eso es que cuando nos sentimos ansiosas, empezamos a sentir pues esa hiperventilación, el corazón late muy rápido, me siento como con mucha tensión, empiezo a sudar porque mi cuerpo está listo para correr, ¿verdad? Entonces es una utilidad muy grande la que tiene realmente la ansiedad y todas las emociones lo hacen. Ahorita vamos a ver una por una, pero todas las emociones tienen una función en particular. Por eso es que no son malas ni buenas, sino que solamente existen y algunas son más incómodas. No sé si en algún momento les ha pasado que, por ejemplo, dicen como, uy, no sé, yo en ese momento nada más reaccioné y corrí y no sé ni cómo hice para agarrar y zafarme o algo así, ¿verdad? Ante situaciones como por ejemplo asaltos y demás que no entendemos cómo reaccionamos. Es este tema del impulso emocional rápido que me hace actuar inmediatamente, ¿no? Ok, entonces las emociones que tenemos son, vamos a ver, desde diferentes puntos teóricos o de diferentes autores y demás, se hablan de emociones de diferentes emociones, ¿verdad? Pero desde las terapias más contextuales y cognitivo-conductuales, hablamos de estas emociones en particular y hablamos de que tenemos unas emociones un poco más primarias que son que nacemos, ¿verdad? Y otras emociones que son un poco más secundarias que se desarrollan con la socialización y con la adaptación al entorno, ¿no? Entonces, la primera emoción primaria que tenemos es el miedo o la ansiedad, que es una respuesta ante una amenaza presente o ante una potencial amenaza. La diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo es ante un estímulo que tengo al frente en este momento, por ejemplo, que en este preciso momento esté alguien aquí al frente mío intentando asaltarme, a ello siento miedo. La ansiedad yo la siento antes cuando empiezo a sentir que alguien me está viendo o que la calle está muy sola, ¿verdad? Pero es una respuesta ante una potencial amenaza del entorno, ¿no? El enojo es una respuesta de ataque, ¿verdad? Es una respuesta de combatir algo en particular. El enojo me sirve para esto, ¿no? El asco es una respuesta también demasiado adaptativa, es una emoción muy adaptativa porque es una respuesta de rechazo. Si no tuviésemos asco,
no tendríamos filtro con qué meto o no meto mi cuerpo, ¿no? En ese momento, obviamente, tenemos mayor acceso a la información y el mundo es completamente diferente, pero en otros tiempos el asco ayudaba a las personas a vomitar cuando comían una planta, por ejemplo, y entonces esa planta tenía veneno o sabía mal o era rara o no era apta para comerse, entonces el vómito propio del asco le hacía rechazar ese estímulo que estaba pues adquiriendo, ¿no? La tristeza es una respuesta de conservación de recursos y con la tristeza nos peleamos mucho y nunca podemos creer que la tristeza sea útil, ¿verdad? Pero la tristeza es básicamente la señal que tiene mi cerebro de que hay algo que estamos procesando que es muy demandante y que por ende necesito reservar recursos. Por eso es cuando me siento triste, no tengo ganas de salir, me siento como con ganas de dormir mucho, no tengo ni ganas de hablar, ¿verdad? Porque la tristeza lo que es mi cerebro como en modo conservación de recursos, básicamente. La alegría es una respuesta de continuidad, ¿verdad? Si en este momento a mí me da mucha alegría dar esta charla, ¿verdad? Y yo me siento muy bien y me siento muy feliz y demás, mi cuerpo, por un sistema de reforzamiento, que no es parte de esto, pero bueno, por un sistema de reforzamiento, va a decirme, repite esa conducta porque le hizo bien, ¿no? Entonces la alegría, por eso es que cuando yo veo a una persona la quiero seguir viendo y la quiero seguir viendo y entonces cuando empiezo a salir con alguien nos vemos a cada rato y tenemos ganas de volver a vernos casi que inmediatamente, ¿verdad? Porque mi cerebro me está diciendo, vuelve a ese lugar que genera un montón de serotonina, dopamina, ¿verdad? Norepinefrina, ¿verdad? Para que podamos sentir pues esta respuesta, ¿verdad? De bienestar que tiene el cuerpo, ¿no? Ahora vienen estas emociones un poco más secundarias, viene por ejemplo el tema de la vergüenza. La vergüenza es una respuesta de encubrimiento, ¿verdad? Si yo siento vergüenza por algo en particular, lo que la señal que tengo en mi cerebro es no vuelva a repetir eso, ¿no? O tape esa conducta que usted acaba de hacer, ¿verdad? O haga algo para las personas el tema de la socialización es completamente importante. Y esas emociones se dan en un contexto social también. La persona que diga, ah, a mí no me importa nada lo que piensen las demás personas, yo vivo mi vida tal y como es, pues honestamente eso es una mentira. A las personas siempre nos importa lo que piensen las demás personas, porque así es como funciona nuestro cerebro. Las personas nos dan señales sociales que yo recibo y modulo mi conducta basada en esas señales sociales. Entonces, la socialización siempre es importante, por eso se da la vergüenza, porque es una respuesta de encubrimiento natural. Luego viene la culpa, que es una respuesta que me da la señal o tiene la función de ponerme en reparación y corrección de la conducta, ¿verdad? O sea, si en ese momento, yo qué sé, llegué tarde 40 minutos y ya las personas de la socia ya habían convocado a todo el mundo a las 11 y yo apenas hasta ahora son las 11:30 y apenas estoy llegando, ¿verdad? Eso me hace reparar la conducta y entonces ya empiezo a decirle, uy, no, Isa, bueno, digo Isa porque fue con quien hablé, Isa, perdón, llegué tardísimo, te regalo otra mañana, o sea, te doy otra sesión mañana, no importa, decime vos la hora o decime la hora que le sirva, ¿verdad? Qué pena, esa es la respuesta de la culpa, ¿verdad? Los celos son una respuesta de protección a lo nuestro, pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque obviamente hay celos que son parte de violencia, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer una separación muy clara, porque no es que los celos sean naturales, entonces mi pareja, como tiene esta respuesta natural, me cela con todo el mundo y no me permite tener a X y Y persona en mi Instagram, ¿no? También tenemos que separar mucho porque hay una delgada línea entre la violencia y la respuesta emocional innata, ¿no? Por ejemplo, yo puedo sentir un poco de celos porque no sé, mi mejor amiga y yo somos una sola y pasamos juntas todo el tiempo y nos llevamos demasiado bien y de pronto ella en otra clase conoció a otra amiga y pasa demasiado tiempo con ella y cada vez que nosotros vamos a pasar tiempo juntas, ella la trae. Es una protección a lo que es mío, ¿no? No que mi amiga sea mía, digamos, pero sí es un tema muy territorial. Las personas también somos muy territoriales, muy similar a los animales, ¿verdad? Entonces es de protección a lo que es nuestro, ¿no? Pero el tema es que la expresión de los celos es donde vemos la delgada línea entre el tema de la violencia y una respuesta emocional natural. O sea, nada tiene de malo de que si, por ejemplo, a mi pareja le empieza como a llegar o a escribir a alguien, ¿verdad? Que yo pueda sentir celos. El tema de la expresión emocional, la regulación emocional, es lo que me va a marcar o no una diferencia entre eso que les digo de violencia y respuesta natural innata. Por otro lado, la envidia también es una respuesta normal, ¿verdad? O sea, es muy natural que se dé. La envidia
es básicamente porque otra persona obtiene lo que a mí me podría beneficiar. Es decir, en otro tiempo, cuando vivíamos en las cavernas y yo qué sé, otra persona consiguió alimento, yo no conseguí alimento. La envidia lo que me hace es decirme, genere más recursos, destine más recursos para obtener eso que me podría beneficiar. Claro, en este momento lo que quiero puede ser completamente diferente y un poco más irracional, ¿verdad? No se trata de alimentos nada más. En ese momento puede que yo sienta envidia porque alguna de ustedes acá se compró un Ferrari del año, yo qué sé, no sé nada de carros, pero bueno, me digo un carro así, y entonces yo quiero uno igual, ¿verdad? Porque esa persona tiene el reforzamiento social de que todas las demás ustedes le van a decir, uy, qué chido carro, cuando me lleva a pasear y le dan atención, ¿verdad? Entonces yo siento envidia por ese carro, ¿verdad? Porque yo quiero tener esa aprobación social también. Y por último, el tema del amor, ¿verdad? O el enamoramiento que lo que hace es una respuesta de unión, de apego, de reproducción, ¿verdad? Recordemos un poco que son cuestiones pues muy primitivas, ¿verdad? Vienen desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando yo me enamoro, son señales de reproducirme, de quedarme en ese lugar, de crear comunidad en ese lugar, ¿no? Entonces, como todas estas emociones nos dan una señal en particular y nos mueven a comportarnos de una forma en particular, las emociones nos ahorran tiempo. ¿Por qué? Porque imagínense que el control emocional dependiera 100% de nosotras las personas y de nuestro razonamiento. Entonces, ¿por qué pongo un oso? Perdón, ya no dije nada. Porque si en este momento viene un oso, ¿verdad? Estoy en no sé dónde y viene un oso, y si dependiera completamente de mí, yo tendría que empezar, bueno, voy a empezar a respirar rápido para activar mi hiperventilación. Voy a empezar, yo qué sé, a pensar así para que mis músculos se tensen, ¿verdad? O sea, voy a empezar a moverme para empezar a generar más energía en mi cuerpo. No, esto me quitaría demasiado tiempo y el oso me come en 2 segundos, ¿verdad? Las emociones nos ahorran tiempo porque apenas veo el oso, mi cerebro lo que hace es descargar una hormonal que activa todo mi cuerpo. Entonces las emociones me ahorran tiempo de acción, ¿no? Porque yo no puedo hacer esto por mí misma. Las emociones hablan de mí y de las demás personas, me ayudan a regular mi comportamiento futuro, me ayudan a tomar decisiones y mis relaciones con las demás personas. Ay, perdón, eso lo repetí. Por ejemplo, si uno de ustedes en este momento me trata muy mal y al final de esta sesión me dice como, ve, a mí me parece que todo lo que usted habla es paja y a mí me parece que la charla estuvo terriblemente mala, o sea, a mí no me dejó absolutamente nada y no aprendí absolutamente nada. Obviamente, eso va a causar una emoción en mí. Puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser ansiedad, dependiendo de la percepción que yo haga de la situación. Pero la próxima vez que vea a esa persona en la calle, probablemente yo voy a resistirme de una vez a acercarme a esa persona. O la próxima vez que yo vea a esa persona en otra charla que yo dé, pues yo me voy a poner un poco más ansiosa y voy a ser un poco más hipervigilante de lo que digo, ¿no? El tema es que las emociones sirven como una señal de acérquese o aléjese a tal persona también, ¿no? Cuando yo me siento muy ansiosa frente a una persona, cuando tengo miedo frente a una persona, cuando me siento triste cada vez que estoy frente a una persona, son mis emociones diciéndome, aquí no es donde usted tiene que estar, donde usted se siente bien. Y eso es un tema muy importante en las relaciones de pareja. ¿Cuántas personas no sienten un alto nivel de ansiedad cuando está presente su pareja? ¿Cuántas personas no tienen miedo porque está presente su pareja? ¿Cuántas personas no se sienten tristes porque está presente su pareja, verdad? Esto quiere decir que son personas que no realmente me dan un ambiente seguro en el cual mis emociones pueden estar calmas, sino que tengo que estar activa porque en cualquier momento se viene una amenaza, ¿no? Entonces, entendamos un poquito mejor las emociones. ¿Qué es lo que pasa cuando viene una emoción en particular? Siempre va a haber un primer desencadenante, ¿verdad? Llámese un temblor, llámese un oso, llámese un mensaje de mi pareja que dice tenemos que hablar, llámese una percepción mía de que mi amiga está rara conmigo y entonces últimamente no me habla mucho, llámese un examen, llámese cualquier cosa. Siempre va a haber un estímulo desencadenante, ¿no? A partir de ahí vamos a generar un pensamiento o una interpretación, una evaluación de la situación. Es decir, mi pareja me dijo tenemos que hablar y yo inmediatamente empiezo a interpretar qué es que me va a terminar. A partir de ahí mi cuerpo empieza a generar cambios biológicos y sensaciones corporales, que es la emoción en particular. Entonces empieza, por ejemplo, a generar tristeza o a generar ansiedad. Entonces, si genera ansiedad, activa algo que se llama el eje HPA, que es hipotálamo pituitaria adenoides, y entonces empieza a generar una cascada hormonal que me activa
fisiológicamente. Entonces, tengo el corazón súper agitado, no puedo dormir, estoy impaciente, empiezo a mandar mensajes impulsivamente, ¿verdad? Porque se dan estos cambios. Perdón. Luego viene el impulso de acción, que es lo que me dan ganas de hacer, digamos. En este momento, supongamos que, volviendo al ejemplo, que alguno de ustedes me trata muy mal al finalizar esta charla, yo voy a tener ganas de pegarle probablemente. Entonces me dan ganas de pegarle, supongamos que estuviéramos presencial, ¿verdad? Pero me regulo en ese momento porque no puedo pegarle a una persona solo porque sí, y entonces inhibo mi conducta, ¿verdad? Entonces, pero el impulso de acción es ese primer momento que yo dije, uy, qué ganas de pegarle un puñetazo en la cara a esta persona, ¿verdad? Que es diferente a la expresión emocional. La expresión emocional es lo que finalmente sí hago con esa emoción, cómo la expreso. Entonces, quizás no le di el puñetazo a esa persona, pero entonces tengo una cara, no sé si me ven ahí, pero o sea, tengo esta cara, ¿verdad? Soy súper hostil, me pongo súper seria, me quiero ir ya, esta es la expresión emocional. Y luego vienen consecuencias. Las consecuencias son muy sociales y muy ambientales, ¿no? Entonces me siento muy enojada y entonces mi expresión emocional fue esa y entonces las personas me vieron hostil y reaccionaron a mi hostilidad. Esa es una consecuencia. Entonces este va a ser siempre como el camino que van a tomar las emociones. Ellas nunca vienen de la nada solo porque sí, porque le dio la gana, porque mi cerebro tiró tristeza, porque le dio la gana, ¿no? Siempre hay un desencadenante. Que seamos conscientes de él o no es diferente, pero a veces un desencadenante puede ser tan pequeño como, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que yo ya he tenido una experiencia de abuso en una casa en particular, en la casa de mi abuela, por ejemplo, y entonces luego con solo pasar por el frente de la casa de mi abuela, ¿verdad? Viene un recuerdo de eso. Y entonces el resto de la tarde me siento triste y fue solo pasar por esa casa, pero esa casa fue un desencadenante, entonces no entiendo por qué me siento triste, pero realmente sí hubo un desencadenante en particular, ¿no? Y como les decía, también ese tema del pensamiento y la interpretación como un punto muy importante de mantener o no mantener la emoción, ¿verdad? Entonces, ahora que entendimos un poco la característica de las emociones y qué es lo que pasa, cuál es este camino que sigue, ¿verdad? ¿Cómo lidio con aquellas que son más difíciles o más incómodas? Y aquí lo que les voy a hablar es un poco de esto de aceptar la emoción tal y cual como es, vivirla más presentemente, sin evitación y sin huir. Entonces, vamos a trabajar algo que se llama mucho conciencia plena o mindfulness para afrontar las emociones difíciles o incómodas. Es un poco estar presente en que esa emoción pase y consciente de que esa emoción pase, teniendo mayor regulación o teniendo mayor habilidad de, no me gusta controlar, me gusta más hablar de regular mi conducta y mi pensamiento asociado a eso. Entonces el primer paso siempre va a ser recibir la emoción. Luchar contra ella no hace que se vaya más rápido. Tengo que ser consciente de la emoción o identificar dónde la siento en mi cuerpo en particular. Primero es esta identificación emocional, ¿no? Entonces, a veces tenemos esta idea de que si me convenzo de no estar triste, de que si me empiezo a distraer, nada más no va a pasar, pero realmente la tristeza ya se desencadenó, ya vino, ¿verdad? O sea, ya mi cerebro genera una cascada para que ella esté ahí presente. Entonces, recibir la emoción sin ningún tipo de contención a que ella exista, ¿verdad? Si yo en ese momento les digo, no piensen en un elefante rosado, no piensen en un elefante rosado, no piensen en un elefante rosado, dejen de pensar en un elefante rosado, ya deténganse de pensar en ese elefante rosado, y lo primero que ustedes pensaron fue en ese elefante rosado. ¿Por qué? Porque a lo que yo más deposito recursos cognitivos y emocionales, ¿verdad? Es lo que mi cerebro le da prioridad. Entonces, gasto mucho recurso emocional intentando no pensar en el elefante rosado, evitándolo, que lo hago más grande. Y hago el elefante rosado muchísimo más grande en mi cabeza, ¿verdad? Entonces, el primer paso es recibir la emoción sin lucha, sin huida, sin evitación, sin tenerle miedo, sabiendo que es impermanente, ¿no? El segundo paso va a ser identificarla y nombrarla, no quedarme en me siento mal, no quedarme en qué feo, ¿verdad? No quedarme en no sé, me siento raro, sino es cómo me siento. Es enojo, es ansiedad, es tristeza, es vergüenza. ¿Cómo se llama esa emoción? ¿No? Saber cómo se llama esa emoción me ayuda a entender que simplemente es una emoción al fin y al cabo. Hemos tenido, vamos a ver, no sé cuántos años tendrán ustedes, me imagino que unos veintitantos, pero hasta sus veintitantos años han tenido muchísimas emociones y ninguna de estas los ha matado. Entonces es solamente nombrarlas, estoy pasando de nuevo por esto, ¿verdad?
yo hablo mucho del tema de las emociones con un ejemplo que quizás no es tan lindo, pero pensemos, por ejemplo, en un mal de panza, ¿verdad? Como esas pasadas feas que a uno le pueden dar en algún momento por comerse algo malo, o algo, no malo, sino algo muy pesado, ¿verdad? Ese mal de panza, ¿verdad? Es pasajero. Y ustedes saben que es un mal de panza. Y ustedes saben que es como una pasada fea que le dan muchas ganas de ir al baño, pero en ese momento no pueden ir al baño, ¿verdad? Y ustedes dicen, ya se pasa, nada más es una pasadilla fea que tengo que aguantar por un momento, ¿verdad? Igual es una emoción. Es como un mal de panza, nada más pasa, pero no se va a quedar toda la vida conmigo, ¿no? El tercer paso es aceptarla a pesar de que no me guste, admitir que esté, no negarla, no cambiarla, a pesar de que sea incómoda, la acepto, no sentirme mal o no embarrar la cancha, le digo yo, no sentirme mal de estar triste, a pesar de que la situación racionalmente me pueda parecer tonta. Me siento triste porque mi amiga no me esperó para almorzar, me siento triste y listo, ¿no? La acepto como lo que es, a pesar de que me pueda parecer tonto que yo esté triste por eso. Negarla no la cambia, solamente hace mi paso por esa emoción mucho más difícil y me embarrala la cancha, porque entonces me siento culpable por sentirme triste y entonces me siento ansiosa porque me siento enojada, porque no debería sentirme enojada, ¿verdad? Aceptar las emociones como lo que son es un paso muy importante en la regulación emocional. El paso 4 es recordar siempre la impermanencia de las emociones. A pesar de que sea abrumadora la emoción, recordemos que esa emoción va a pasar. A pesar de que se sienta muy fea la ansiedad en ese momento, a pesar de que se sienta muy fea la tristeza en ese momento, eventualmente va a pasar, eventualmente se va a ir, no si yo no la alimento. Y el paso 5 es indagar su desencadenante. ¿Qué me provocó esta emoción? ¿Qué le disparó? ¿No? O sea, esto como para conocer un poco más mi estado emocional y entender la situación en particular por la que sucedió. Es diferente que yo diga, me siento triste porque en la mañana mi amiga no me esperó para almorzar, a que yo empiece a interpretar, no sé, nada más hoy me siento rara, no sé, nada más hoy me siento bajoneada y empiezo a convencerme de eso y empiezo a estar bajoneada por todo en la vida, ¿no? Entonces su desencadenante me da señal de qué fue lo que sucedió, de cuál es la situación que tengo que abordar, de cuál es la situación que está pasando en ese momento. Me siento mal porque mi pareja es muy poco atenta y es muy indiferente. No, no es simplemente que me siento mal con la vida, es que es esa situación en particular. Entonces lo que tengo que abordar es que mi pareja sea indiferente conmigo. Y el paso 6 quizás es lo más importante con respecto al tema de la regulación emocional y es dejar ir la necesidad de controlarlas. Siempre tenemos estas ideas que no sé ni de dónde vienen de controlar tus emociones. Tenés que controlar el enojo, cómo controlo la ira, cómo controlo tal cosa, ¿verdad? Pues sí, tampoco es como que porque tengo ira es válido y entonces voy a agarrar a golpes a cualquier persona, pero el enojo es parte de, la tristeza es parte de, como se les he repetido un millón de veces a lo largo de esta charla, ¿verdad? Hagamos las paces con la incomodidad que me provoca tener una de estas emociones, ¿no? Hagamos las paces con que esa emoción esté. Y intentar controlarla es como hacer esto del elefante rosado, ¿verdad? Y entonces intento controlar un elefante rosado que se hace más grande cada vez. Yo tengo que sentarme con el elefante rosado, tengo que permitirle entrar a mi casa, que se siente en la sala, saber que me incomoda un montón que esté sentado en la sala, ¿verdad? Pero saber que va a estar ahí y simplemente está ahí y eventualmente se va a aburrir, se va a levantar y se va a ir, ¿verdad? Pero las emociones son como visitas, ellas llegan, se mantienen un tiempo, hay unas que son más incómodas que otras, hay unas que son como estas visitas que una solo quiere que se vayan ya, que son incómodas, que son molestas, que no aportan nada, ¿verdad? Pero hay otras que me gustan más. Pero todas las visitas pasan eventualmente, no se van a quedar a dormir porque no trajeron cepillo de dientes, porque no trajeron pijama, porque yo qué sé, no se van a quedar. Pero si yo empiezo, uy, váyase, 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 no esté, no esté, no esté, más se va a sentar esa emoción, ¿verdad? Entonces, como mensajes que me gustaría dejarles es que las emociones se gestionan, no se controlan. Yo paso por la emoción, la entiendo, la identifico, entiendo su detonante, no la alimento con ese pensamiento rumiante, ¿verdad? Pero no intento controlarla, la dejo que ella llegue y se esté ahí un ratito. Las emociones son solo emociones, como las olas ellos van a llegar y luego eventualmente van a desaparecer, pero son solo emociones, no es una realidad horrible que me está pasando en ese momento porque siento un poco de tristeza. Necesito mejorar mi relación con las emociones, no buscar cómo controlarlas, como les decía, necesito trabajar más
en el tema de la aceptación emocional más que en la supresión emocional. Por eso es muy importante el tema de la validación, ¿verdad? Que lo hablamos mucho cuando hablamos, por ejemplo, de temas de suicidio, ¿verdad? No es el tema de ya, ya, no te sientas triste, ya, 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 eso eventualmente va a pasar, ¿no? Tenés razón de sentirte triste, o sea, está bien sentirse triste de esa manera. Yo estoy acá con vos mientras estés triste, ¿verdad? La validación emocional no es intentar quitarle a la persona esa emoción, es entender por qué se siente de esta forma, es ser empático, es acompañar a esa persona, ¿verdad? Eso es una mejor relación con las emociones. Cuando intentamos controlarlas, nos dan este mensaje, ¿verdad? De que no debería de existir, ¿no? Cuando le decimos a un niño o una niña, qué fea, se ve enojada, qué fea, ya llorando, uy, qué horrible que hagas tal cosa, ¿verdad? Es ese mensaje de que esa expresión emocional está mal, ¿verdad? Y eso es un mensaje que traemos todas y todos desde pequeñas, ¿verdad? O sea, siempre se nos ha dicho que expresar las emociones es un motivo de vergüenza, pasa por ejemplo mucho con los hombres, ¿verdad? Que no deberían de llorar, que no deberían de sentirse mal, que no deberían de tener ansiedad, que no deberían de sentirse de tal forma, ¿verdad? Las mujeres no deberíamos de enojarnos, las mujeres deberíamos de solamente o estar tristes o estar ansiosas, pero no tenemos más permisos allá de eso, ¿no? Las emociones son mis amigas, no mis enemigas. Sin ellas me moriría rápido, sin ellas no puedo reaccionar al oso, al asaltante, a lo que sea que esté pasando, al examen que es muy demandante, que implica que yo pase o no pase el semestre, ¿verdad? Las emociones me ayudan a mantenerme activa. Las emociones son visitas, ellas llegan a mi casa, se quedan un rato, pero luego se van. No van a estar para siempre. Ninguna visita se queda para siempre. Eventualmente se van a ir. Entonces hagamos las paces con la posibilidad de experimentar el malestar o la incomodidad. Sin malestar o incomodidad, las personas no crecemos realmente, ¿no? Sin malestar o incomodidad, no evito estímulos que me den malestar. Sin malestar o incomodidad o sin esta tristeza de que mi amiga se está portando muy feo conmigo, no pongo límites, no hago nada con respecto a eso, solamente dejo que la vida me pase por encima y que me traten como les venga en gana. El malestar me da señales de que me tengo que alejar de ciertos lugares y el bienestar me da señales de que me tengo que acercar a ciertos lugares. Yo necesito ambas posibilidades para sobrevivir, ¿no? ¿Por qué las personas tomamos decisiones impulsivas? Porque no sabemos tener una relación con el malestar. Entonces, me empiezo a sentir mal e inmediatamente tomo una decisión drástica como, yo qué sé, acabo de terminar con mi novio y entonces le mando un mensaje al primer man que me encuentre y tomo una decisión impulsiva solamente para tapar esa emoción o agarro y me emborracho horriblemente y luego al siguiente día me siento muy mal porque no me acuerdo qué hice, porque hice cosas raras, porque no sé qué pasó, porque intenté darle un beso a mi mejor amiga, ¿verdad? Por eso tomamos decisiones impulsivas. Por eso de pronto te mando un mensaje, me enojé con vos y entonces te mando un mensaje mentándote la madre diestra y siniestra, ¿verdad? Disculpen ahí el francés, pero es cierto, o sea, ahí es cuando tomamos una decisión impulsiva que me estoy sintiendo muy mal porque vos me hiciste tal cosa, entonces te mando un montón de cosas que no te quería decir, pero en ese momento mandé un mensaje con demasiada ira impulsivamente, ¿verdad? Las personas tomamos decisiones impulsivas porque no sabemos lidiar con el malestar, porque nadie nos enseña a aceptarlo como parte de la vida que es y hasta que no hagamos las paces con esa posibilidad de malestar, vamos a seguir incrementando ese malestar porque vamos a seguir bajo esta idealización de que la felicidad total es la meta y que la incomodidad está mal dentro de mi vida, ¿no? Eso sería un poco lo que quería comunicarles sobre el tema de las emociones y dejo un espacio por si alguien tiene alguna pregunta en particular. Bueno, yo tenía, es como más como un ejemplo de un caso, como con todo lo que decías, como qué hacer. Okay, por ejemplo, que mi sobrinito, no sé, estoy en el súper con mi sobrino y empieza a hacer así, tipo un berrinche, entonces como que está lleno como de ira, de enojo, entonces ahí como, ¿qué haría? O sea, dejo como que se calme o le digo como que no, que eso no está bien, así tipo, no sé, empieza a tirar las cosas que están en el carrito, por decirte algo. Ahí Ok, como, ¿qué haría? ese es un tema mucho más complejo porque tiene que ver con crianza. Pero los niños actúan mucho por modelaje, ¿verdad? O sea, por lo que vamos a ver, un niño no actúa de esa forma porque le venga en gana actuar así. Generalmente son conductas que se validan y que validan los padres muchas veces como de vos puedes hacer lo que te dé la gana cuando quieras y no vas a tener ninguna consecuencia y no tienen otras formas
con qué lidiar con sus emociones. Con los niños es un poco más complicado eso porque, pues bueno, eso, como te dices, es un tema de crianza y de las conductas que han hecho y demás, pero en ese momento quizá lo más adecuado es ayudarle a calmarse. No regañarla porque el regaño lo va a ver más aversivo, ¿verdad? Es ayudarle a calmarse. Ok, decime qué es lo que querés en este momento. Te estás sintiendo enojado, pero no puedes hacer ese tipo de cosas aquí, ¿verdad? Yo te dije que íbamos a conseguir tal y tal cosa y entiendo completamente que te sientas enojado porque no obtuviste esto, pero entendé también que estos son los límites de tal y tal cosa, ¿no? Es difícil porque hay que ver cada niño, ¿verdad? Pero es un poco ese tema de abordarle emocionalmente en ese momento. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía sobre el tema de cuando un niño se cae, que inmediatamente empezamos como, ya, ya, nada pasó, ¿verdad? Es validarle la emoción en primer lugar. ¿Te sentís triste? Sí, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentís triste porque te caíste? Ok, bueno, es feo caerse de vez en cuando, pero bueno, si querés nos podemos levantar y te ayuda a limpiarte para que te puedas sentir mejor, perdón, ¿no? O sea, no distraerme de la emoción. Igual pasa mucho, por ejemplo, cuando estamos acompañando a una persona en proceso de duelo, sea que se le murió a alguien o algo así, a veces no sabemos cómo actuar cuando una persona se le muere a alguien, cuando una persona acaba de terminar con alguien, es como súper incómodo. Y lo mejor que podemos hacer es la validación emocional, ¿no? Yo estoy aquí para vos, ¿qué necesitas que haga? ¿Verdad? Entiendo que te sientas triste. Ese tipo de cosas son muchísimo más adecuadas a, ya, ya va a pasar, vos sos demasiado linda, vas a encontrar el mae perfecto, vas a ver que en un año ya vas a tener otro novio y esto nada va a pasar, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que realmente no me ayudan a tener una buena relación con las emociones. Igualmente con una misma, ¿verdad? O sea, cuando uno empieza a decir, no, 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 yo voy a pensar en positivo, yo voy a intentar pensar en positivo. No está mal pensar en positivo, pero es que no es sostenible a largo plazo. A mí me tiene un poco cansada y a mucha comunidad de psicólogos nos tiene un poco cansadas el tema de que todo tiene que ser positivo, ¿no? Como estos coaches que hay por todo lado que te enseñan a cambiar los pensamientos limitantes y no sé qué, no sé cuánto. O sea, eso no es terapéutico. ¿Por qué? Porque la persona no está sabiendo afrontar las cosas. Si alguna de ustedes me dice, mi problema en este momento es que yo creo, me siento demasiado ansiosa porque creo que me van a echar del trabajo, ¿verdad? Y si una de ustedes es mi consultante en terapia, por ejemplo, y me dice, yo me siento demasiado mal porque creo que me van a echar del trabajo, y yo te digo, pensá en positivo, pensá que todo va a salir bien, pensá que ese trabajo es tuyo, que nadie te va a echar de ahí porque ese es tu lugar. Tu creencia limitante es que vos te van a echar, pero eso desechémoslo, eso se va a ir, ¿verdad? Eso no te sirve de nada, porque ¿qué pasa si mañana de verdad te echan? ¿Verdad? Yo necesito que tengas habilidades para afrontar esa emoción fea que va a ser la tristeza de que me echen, pero entender que no va a ser el fin del mundo, tener un pensamiento mucho más racional. Es igual a lo que tenemos que hacer con los niños, ¿no? Entiendo que te sientas triste, entiendo que te sientas enojado, pero también obtuviste esto, no te puedo comprar todo lo que vos querés, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, porque no es justo, porque no tengo plata, porque además hay que esperar por las cosas, pero es un poco acompañar en esa regulación emocional. No sé si te respondí o me extendí mucho con otras cosas. Nombres quedó súper claro, más bien muchas gracias. Con mucho gusto. Hola, Gabriel. Hola, Lina, ¿todo bien? ¿Todo bien? Me alegro, me alegro. No, excelente la charla y nada más quería, digamos, en mi caso, que pienso que autoanalizándome es lo que tal vez me cuesta un poco más en la parte de identificar emociones, digamos, como qué aspectos hay que tomar en cuenta, porque yo puedo decir, bueno, me siento triste o enojado, eh, pero tal vez no es tanto como enojo, sino me siento resentido, ¿verdad? O me siento un poco, qué sé yo, o dolido por algo. ¿Qué es importante en esa parte de identificar emociones? O sea, ¿qué tanto hay que hilvanar para tener más claridad? Porque yo he visto varios posts, digamos, de la importancia como de realmente definir o identificar más a fondo la emoción, tal vez no en formas generales, digamos, como que recomendás en ese aspecto. Ajá, el tema es que tenemos que identificar, vamos a ver, yo puedo sentir varias emociones al mismo tiempo. Yo me puedo sentir muy triste y muy enojada en este momento. Yo me puedo sentir triste en ese momento porque vos me dejaste por fuera de los planes que hiciste con todos tus amigos el fin de semana pasado, y a la vez me puedo sentir enojada porque pienso que fue una forma tuya de vengarte porque yo lo hice en otro momento, ¿verdad? Entonces yo puedo discriminar esas dos emociones, pero entender también que puedo tener sentimientos más complejos. Dentro de los sentimientos hay emociones. Entonces, por ejemplo, ese sentimiento que vos decías, que creo que fue
Ay, no me acuerdo qué fue lo que dijiste primero, como decepción o algo así. Ah, resentimiento, dijiste. Ajá, ajá. Ajá, el resentimiento, por ejemplo, puede tener tristeza, puede tener enojo, ¿verdad? Entonces es algo mucho más complejo. Entonces eso es como un panorama muchísimo más amplio. Lo importante es que de todas estas emociones que yo presenté, tanto primarias como secundarias, hagas un checklist básicamente de cuáles de estas estoy sintiendo en este momento. Entonces entiendo que como me siento ansiosa, mi corazón está latiendo muy rápido, ¿verdad? Y estoy bombeando mucha sangre, pero es ansiedad, pero no necesariamente es que me va a dar un paro cardíaco en ese momento, ¿verdad? Te respondí, sí. Sí, como vincular todos los aspectos también, no solamente tal vez la emoción, sino como identificar qué generan mí a nivel corporal y a nivel mental, ¿verdad? De acción, lo que vos decías de acción impulsiva también, como estoy haciendo esto por esa emoción específicamente o porque ya analicé qué es lo que realmente quiero hacer. Por ese lado iría, digamos. Sí, exactamente, como tener más conciencia de lo que me está pasando, no quedarme solo en, ay, qué mal me siento hoy, o sea, sino ponerle un nombre. Ese es el primer paso que siempre trabajamos en temas de regulación emocional. Así, buenísimo, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Gracias por los mensajes del chat. Ahí igual acabo de mandar el link al Instagram de Melina por si les gustaría seguirla. Ella ahí sube cositas de contenido. Entonces, por si les gustaría ir a seguirla, me imagino que también por ahí le podrían hacer consultas si quisieran. Y si nadie tiene ninguna otra pregunta, bueno, ya cumplimos la hora. Entonces, para que puedan ir a almorzar. Melina, no, Ok, yo agradecerte de verdad, muchísimas gracias. La charla estuvo súper linda. Bueno, ahí como estaban poniendo en el chat, muy, muy útil y súper bien todo explicado. De verdad, muchas gracias de parte de la socia. Y muchísimas gracias también a todas las personas que pudieron conectarse. Se los agradecemos mucho. no, con todo gusto. Y entonces nada más de como un mensaje final es que no le tengan miedo a la incomodidad o al malestar porque es parte de la vida y nos ayuda al crecimiento y dejemos esta noción de que las emociones son positivas o negativas, sino que cada una de ellas tiene una función, van a pasar. Entonces generemos mejores relaciones con las personas y generemos mayor validación emocional. No nos sintamos tan acongojados cuando alguien nos expresa tristeza, enojo o algo. Eventualmente se le va a pasar, solo acompañemos. Muchísimas gracias por el espacio y espero que estén muy bien.